La charla del día de hoy es cesárea, otra forma de parto. Bueno, mujeres, buenas tardes y buenas tardes a los caballeros que nos acompañan. Eh, Nos pareció que este era un tema importante porque parir significa expulsar del vientre materno un niño o un feto cuando se trata de otras especies de mamíferos. Y en nuestro caso, parir indistintamente de parto o de cesárea es eso, es dar a la vida nuestro bebé. Evidentemente, la vía vaginal es la vía, digamos, natural, por decirlo, digamos, muy sucintamente, pero existe otra forma de parto, que es la forma operatoria, y que a lo largo de décadas y décadas ha ido ganando mayor protagonismo porque hay un concepto muy importante, es que antes del avance de la tecnología, uno obviamente sabía que esa madre estaba gestando un niño y que eran dos vidas, pero poco se sabía de la vida de ese bebé dentro de la panza de su mamá y mucho menos de las condiciones de salud en las que se encontraba. Ustedes piensen que cuando mi madre estaba embarazada de mí hace más de 50 años, para saber si un bebé estaba sentado o de cabecita o si era un bebé o dos bebés, a la mamá le tenía que hacer una radiografía del abdomen. Entonces imaginen el abismo, digamos, en conocimiento científico. Si el bebé está sentado, no se puede ir a un parto vaginal, porque ese parto vaginal implica riesgo de asfixia al bebé dentro del canal de parto. Esa es una de las indicaciones que hasta hace 30 años eran relativas, ahora son indicaciones absolutas. Eh, a nosotros los obstetras nos da un poco de, ¿cómo decirles?, de preocupación que a veces no se entienda que la cesárea se hace cuando es necesario, no a comodidad de uno o de otro. Esto no quiere decir que las madres no puedan optar genuinamente por la decisión de tener un parto operatorio, porque eso también tiene que ver con el parto respetado. Uno asume que el parto respetado es solamente parto vaginal y parto respetado es también una cesárea electiva porque esa madre ha visto y revisto la posibilidad de su parto y no quiere un parto vaginal, a veces por una experiencia muy traumática personal en partos anteriores o situaciones, digamos, complejas de tipo psíquica sobre todo, y no quieren abordar un parto vaginal. Entonces esto también significa que es una vía absolutamente aceptada y que no tiene por qué ser denostada, como si parir no significara otra cosa que la salida de nuestra panza, de nuestro bebé, por vía vaginal o por cesárea. Ya que está Soledad Sendón, va a ser disertante en una de las próximas charlas sobre piso pelviano cuando charlemos de el puerperio, y quizás sea la próxima charla. La cesárea, la pregunta de todos, ¿de dónde sale ese nombre y cuándo? La verdad que no se sabe. Hay un montón de teorías sobre que César y Cicerón, y no, la verdad que no se sabe. Lo que es cierto es que tiene más de 2 siglos la cesárea digamos, de aplicación con diferente suerte. Ustedes piensen que la cesárea era el último recurso que se tenía para finalizar un embarazo, cuando el embarazo, cuando el trabajo de parto estaba obstruido por la posición del bebé o el tamaño, o una pelvis, digamos, muy pequeña con respecto a su feto de la madre, y era el último recurso para tratar de salvarle la vida a la madre. Es decir, que no es que se despreciaba el bebé, pero no se podía hacer nada por él. Obviamente en la era preanestésica y preantibiótica, imaginen lo que era esto, ¿no? Pero era el último recurso para tratar de salvar la vida de ese bebé. A medida que avanza la ciencia, tenemos anestesia, tenemos antibióticos, la seguridad del procedimiento avanza enormemente con respecto a la mujer. Obviamente, a medida que empezamos a
conocer cosas del bebé, sobre todo con la ecografía, se abre una puerta enorme al conocimiento donde podemos pesar al bebé, ver la posición y por supuesto ahora hacer directamente intervencionismo dentro de la panza de la madre cuando el bebé tiene un problema anatómico. Entonces, hay indicaciones absolutas de cesárea. Las indicaciones absolutas son aquellas que no tienen discusión en el plano médico en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, si la placenta está por delante del bebé, es una placenta previa, oclusiva total, el nacimiento es por cesárea, porque si no se desprende la placenta antes de que nazca el bebé y eso genera un cuadro de hemorragia grave y que el bebé pueda tener una complicación severa hasta la muerte. Cuando el bebé está sentadito, también. Y hay indicaciones más nuevas que antes no se tenían en cuenta, como por ejemplo los prematuros. Cuando un bebé es prematuro y pesa menos de 1,5 kilos, la norma internacional es que ese niño llegue al nacimiento por vía por cesárea y no tiene que ver con el tamaño del bebé, porque ese tamaño de bebé probablemente va a permitir que cualquier pelvis, por más pequeña que sea de la madre, pueda tener un parto vaginal. Pero el concepto es que esos niños prematuros de muy bajo peso pueden tener daño neurológico en un trabajo de parto. Entonces, como ven, se van agregando distintas entidades que antes no se tenían en cuenta para favorecer la salud, sí, de esta personita tan importante que está dentro de nuestra panza, que es la vida de nuestros hijos. Doctora. Estaba viendo que había unas preguntas. Así es, dice Laura Sánchez, doctora, hola, mi segundo hijo pesó 4 kilos con 20 gramos y sufrí muchísimo para tenerlo por vía vaginal. Ahora estoy esperando mi tercero, quiero pedir cesárea y ligarme las trompas. ¿Se puede? Luciana Corbalán dice, yo quiero saber si tuviste un bebé por cesárea, ¿cuánto tenés que esperar para tener un parto natural u otra cesárea? ¿Y cuáles son los riesgos de un parto natural muy pronto a una cesárea? Bueno, arrancamos por la primera mami. Por supuesto, si la madre no quiere un parto, pues no lo quiere. Y si además tiene como planificación familiar tener una ligadura de trompas, digamos que es un momento, el momento quirúrgico para el nacimiento del bebé y para la ligadura de trompas, óptimo. Obviamente, la mamá se puede ligar las trompas luego de un parto vaginal por vía laparoscópica, esto por supuesto. Pero si la madre dice, bueno, yo quiero salir a la sala de partos, directamente con mi bebé en los brazos y las trompas ligadas y mi planificación familiar completa, perfectamente, lo tiene que charlar con su médico de cabecera y sin ningún problema. También puede tener su parto y al mes o a los 2 meses por vía laparoscópica, a través del ombligo, con unas cámaras y unas cánulas, se pueden ligar las trompas perfectamente. La otra pregunta, si después de un parto, si después de una cesárea se puede tener un parto. Sí, se puede. Hay como 2 corrientes en obstetricia. Una es que dice cesárea siempre cesárea y la otra, luego de una cesárea se puede intentar un parto. Las condiciones son las siguientes. Primero, que la madre quiera una prueba de parto después de la cesárea. Si la madre no quiere, va a una cesárea electiva. Y estas condiciones obstétricas son claves. Madre sana sin intercurrencias, no tiene que estar hipertensa, no tiene que ser diabética, no tiene que tener fibromas, por ejemplo, o alteraciones anatómicas importantes. Bebé sanito, tiene que tener un desarrollo normal, no tiene que tener malformaciones, un bebé normal, sano. Tiene que estar de cabeza, tiene que ser de término y con un peso adecuado. Si se dan todas estas condiciones, se espera hasta que arranque el trabajo de parto. Lo que no se puede hacer es inducir a esta madre con oxitocina. Pero llegadas las 40 semanas, no arranca el trabajo de parto y el cuello no tiene modificaciones, no se puede inducir un parto y hay que terminar en una cesárea. Pero se puede y nosotros tenemos muy buen éxito en pacientes que esperan una segunda oportunidad para un parto vaginal. Y la otra pregunta, el tiempo. El proceso cicatrizal del útero, que es el que más nos importa, que es por donde se saca el bebé, digamos, el abdomen de la madre se abre para llegar al útero y el útero se abre para sacar el bebé. La cicatrización del útero se completa en 6 meses.
A más tiempo pase, no quiere decir que la cicatriz está mejor. Una cicatriz se completa, bien o mal, en 6 meses. Ahora bien, esa cicatrización puede tener algún defecto, porque no es el mismo tejido que teníamos antes. Es un tejido que es diferente, que no es músculo, es un tejido de conexión. El riesgo, que por suerte es muy bajo, pero que puede ocurrir, es que durante las contracciones esa cicatriz por donde nació el bebé se abra, se rompa. Y eso es de altísimo riesgo para la salud del bebé y de la mamá. Hay algunas formas de anticipar esta situación, ecográficamente uno puede ver la zona más delgada o no, pero lo cierto es que durante el trabajo de parto uno va a ver cómo se comporta ese útero. Entonces, idealmente, debe pasar un tiempo, el tiempo prudencial entre cada embarazo, que deberían ser de 2 años entre parto y parto. La madre y su familia tienen que tener perfectamente claro qué cosas se pueden hacer y qué cosas no en el contexto de esperar un parto después de una cesárea y saber que nosotros vamos a estar vigilando muy estrictamente a estas madres porque no podemos dejar pasar ningún signo que tenga que ver con la rotura uterina, porque es un accidente grave. Muy bien, estas charlas las hemos compartido una multiplicidad de veces. Claro. Y nosotros trabajamos en un equipo con los mismos criterios. Después por ahí, si sale el tema, me gustaría aclarar algunas cositas durante la cesárea, durante el trabajo de parto. María Victoria Delgadino pregunta, ¿placenta previa es lo mismo que placenta anterior? No. El útero, imagine que es una piñata. La parte de arriba se llama fondo, que es la parte que está más lejos del cuello. Obviamente, como es tridimensional, la cara anterior es la que da hacia la panza de la madre, la cara posterior hacia la columna, y la placenta previa es la que está previa al canal, es la que está sobre el cuello. La placenta puede ser anterior o posterior, o las variedades, pero la placenta previa puede tener un borde anterior o posterior, pero placenta anterior es una placenta normal, absolutamente común. Placenta previa es una placenta baja, anormalmente baja. Uh-huh. Jessica Noel Haag dice, ¿es verdad que la estatura de la madre influye para terminar en una cesárea o no tiene nada que ver? Porque yo soy de estatura pequeña, ¿podré tener un parto vaginal? Jessica. Guillermo. Suponete, tu marido es basquetbolista, por ejemplo, no. No. Bueno, el tamaño de la madre, lo que nosotros evaluamos más que el tamaño de la madre, es la relación feto-pélvica o pélvico-fetal. Quiere decir, por ahí, para una mamá, un bebé de 4 kilos es un tope un poco que usamos para predecir o no la situación de tener o no que hacer una cesárea, 4,200. Pero no solo eso, sino son las condiciones obstétricas. El tamaño fetal tiene que ver con la relación fetopélvica, o sea, nosotros evaluamos al final del embarazo si ese bebé está bien encajado, corresponde la situación fetal, hacia dónde está la cantidad de líquido amniótico, una multiplicidad de factores que nos hacen evaluar y alguna manera de medir la pelvis también al tacto. Podemos tocar algunos puntos de reparo, espina ciática, sacro, que nos hacen ver si esa cadera va a funcionar para ese bebé. Es muy raro, salvo que sea algo muy, muy llamativo, importante, que no se realice una prueba de parto. Generalmente se espera el trabajo de parto y se ve, salvo que sea algo realmente muy evidente, una mamá muy chiquitita, con su cadera pequeña, con un bebé alto, porque ya lo vemos que está móvil la cabeza y que no se encaja en la presentación. Esas son una de las indicaciones a veces que evaluamos más que nada al final del tiempo, del final del embarazo. Las mamás chiquititas, si tienen un bebé acorde, pueden tener perfectamente un parto, igual que... Pero en general, lo que nosotros evaluamos es la estrechez de la cadera y las dimensiones de la cadera relacionándolas con el bebé. Así que cada uno en particular eso lo evalúa
el médico en especial, en particular. Bueno, Jessica Noel Hack aclara que el marido no es basquetbolista. María Victoria Delgadino dice que muchas gracias. Ashilén Cochi pregunta, que mi madre haya tenido placenta envejecida, ¿quiere decir que es hereditario en mí? Bueno, doctora, una interesante pregunta. Creo que hemos hablado en el programa alguna vez del tema. Sí, es una pregunta recurrente y no hay, digamos, uno ve la asociación, pero digamos que hay un relato en nuestras mujeres de que sus madres han tenido este tipo de complicación. Pero ¿qué ocurre? Como en los embarazos de estas mamis, los recursos que se han tenido para valorar la salud de la placenta y del feto son distintos o algo más rudimentarios que los que tenemos ahora, no siempre se puede hacer la comparación. Obviamente son datos que uno tiene que tener en cuenta, pero de ninguna manera que nuestra madre haya tenido una complicación placentaria de envejecimiento va a significar que yo la voy a tener. Pero uno ve esa relación frecuentemente, pero repito, no se puede valorar lo mismo de hace 30 años atrás que ahora. Florencia Campuzano dice, hola, espero gemelas monocorial biamiótico. Me dijeron que sí o sí cesárea por norma internacional. ¿Esto es así, doctora? Absolutamente. Uh-huh. Muy Sin bien. discusión. Pero en realidad, además de eso, además del parto, en un embarazo gemelar monocorial, cuanto menos comparten los niños dentro de la panza, mejor es el pronóstico. Cuando tenemos una sola placenta, a veces esa placenta distribuye armónicamente la cantidad de sangre oxigenada y de nutrientes para cada bebé y otras veces hay una asimetría. Entonces, obviamente, un embarazo monocorial es un embarazo de alto riesgo y, por supuesto, siempre es cesárea. Doctora Elena Casal, Joana Andrada pregunta, en caso de tener hernia de una operación de cuando era chiquita, ¿se va directamente a una cesárea? ¿Es un argumento de cesárea? Para nada, en lo más mínimo. Hay muchos bebés, es una de las cirugías más frecuentes de los bebés chiquititos, las correcciones de hernia, y no. Sí, Bueno. La indicación de la cesárea tendrá que ver con la posición del bebé o el estado de salud de mamá y de bebé, pero no por una hernia de estas características. Bueno, Joana, a prepararse para hacer fuerza entonces. Marina Borsani pregunta, hola, si ya está decidido que será cesárea, ¿en qué semana se planea? Pregunto por si llega al trabajo de parto, antes. ¿Cómo se maneja eso, el tema de la recuperación? ¿Qué diferencia tiene al parto vaginal? Idealmente, la cesárea tiene que ser hecha cerca de la fecha probable de parto. Nosotros solemos estar más cerca de la semana 39 que de la 38. ¿Por qué? Porque el mecanismo de nacimiento implica que puede quedar algo de líquido amniótico en los pulmones. Obviamente, cuanto más maduro es el bebé, menos posibilidades hay de que esto ocurra, pero más cerca de las 39 que de las 38, en condiciones absolutamente normales de salud de mamá y de bebé. Si no, hay que hacerla cuando hay que hacerla. Y si la mamá tiene una cesárea programada y arranca en trabajo de parto y no quiere pasar por el trabajo de parto, bueno, cuando llega en trabajo de parto se opera y no más que eso, en el momento que viene, aunque se haya adelantado unos días de su cesárea programada. Muy bien, doctor Cairol. ¿Y la segunda parte cuál era? La segunda parte es cómo se maneja eso, el tema de la recuperación. ¿Qué diferencia hay la recuperación de un parto vaginal contra una cesárea? Miren, hoy por hoy, en realidad, gracias a los anestésicos, gracias a las nuevas peridurales, raquidias, analgesia, hay muy poca diferencia. En el alta, primero, se van prácticamente igual en 48 horas. Piensen ustedes que hace un tiempo, yo no lo recuerdo, pero me lo contaron, hace muchos años atrás, 5 días estaba para el alta la paciente, 5, hasta que no movilizara intestino, 5 días se iba de alta. Después eso se bajó un poquito a 3, 4, cuando empezó a llenarse, me acuerdo del hospital,
hasta que, bueno, hoy por hoy nosotros fuimos bastante, digamos, tomamos bastante la punta de nuestro servicio en el alta precoz. Y hoy en 48 horas se van, creo que en cualquier establecimiento. Más ahora con esta situación de pandemia, y si no fuera por la pandemia también, cuanto menos esté internada la paciente, mejor es. Sí es importante la recuperación en el hogar, que esté tranquila, que siga con las indicaciones higiénico-dietéticas, pero muchas veces la mamá está mejor en su segundo o tercer día en la casa que en la clínica. ¿Qué pasa a veces? Que hay que tener en cuenta que a veces el tercer, cuarto día no es el mejor del puerperio, ya lo vamos a charlar. ¿Por qué? Porque viene esa subida o bajada de la leche, como dice, cuando la relación entre la lactancia y lo que toma el bebé no es tanta, como puede haber congestión mamaria, como que la mamá se afloja ya el tercer día, como que empieza a alargar los analgésicos, pero para eso todo tenemos una serie de instructivos y tenemos hoy en día la comunicación prácticamente en nuestro servicio con nuestro WhatsApp y nuestras consultoras que tenemos prácticamente consulta en línea, lo vamos manejando. En cuanto al tiempo, el que mide el tiempo más del alta es más hoy en día el bebé que la mamá. A veces nos da ganas de dar el alta al día siguiente a la mamá en un parto normal, pero el bebé por lo menos 48 horas debe estar internado. Y en cuanto a la cesárea, la diferencia podría ser más grande, es la parte de movilidad de intestino, que el intestino en una cesárea puede llegar a tardar más en funcionalizarse, pero con el tiempo de operatorio y con la rapidez que hoy se puede hacer una cesárea, en general la recuperación es muy, muy rápida. A veces duele más un epicio que un posoperatorio. El alta de la mamá, el posoperatorio de la mamá, hoy en día también, la mamá no está quieta en la cama, se debe levantar precozmente, debe caminar, previene las trombosis, previene un montón de patología, y a veces es como que tiene que ir venciendo ese dolor para que la recuperación sea más alta, más rápida. Hablamos mucho de las indicaciones de trabajo parto previas, referente a si son absolutas, relativas, etc. Pero hay algo muy importante y que la mamá tiene que entender, que la indicación de la cesárea puede surgir durante todo el periodo de trabajo de parto. El trabajo de parto tiene un periodo inicial, de preparto, o periodo pasivo, tiene un periodo de dilatación y un periodo de expulsivo, como lo charlamos en otras charlas y a lo mejor algunos estuvieron. ¿Y qué evaluamos nosotros durante todo ese camino hacia el nacimiento del bebé? Evaluamos a la mamá, sus condiciones, evaluamos la mecánica del trabajo de parto, contracciones, bolsa rota, y nosotros vamos corrigiendo intensidad de las contracciones, descenso de la cabeza, ubicación de la cabecita, pero todo esto se redondea diciendo que vamos evaluando la evolución del trabajo de parto, y hora a hora debe ser esa evolución yendo hacia adelante favorablemente. Si en algún momento se estanca y nosotros corregimos la dinámica, rompemos bolsa, o aparece algún otro síntoma de alerta del bebé o de la mamá, puede surgir ahí la indicación de la cesárea, sin nosotros tener la menor idea que íbamos a terminar operando antes de que se inicie el trabajo de parto. ¿Cuánto se espera? Lo suficientemente mientras no aparezca ningún síntoma de urgencia o se detenga la evolución del trabajo de parto. Esto también puede, y esto era lo más importante que quería saber, que algo que no nos gusta mucho a los obstetras, puede ocurrir también en el periodo expulsivo. La mamá llegar a la dilatación completa, no rotar, estar en una posición más alta, que no nos permita hacer una ayuda con un
forceps o con, que después ya vamos a charlar lo que es, que se usa muy poco hoy en día, que no haya manera y lo más rápido sea realizar una cesárea. Casi de urgencia, pero como el lugar donde nosotros operamos está totalmente preparado para que en minutos se pueda realizar una nueva raquidia que toma la anestesia inmediatamente, en pocos minutos podemos realizar la extracción del bebé. Sin embargo, esto no nos gusta nada. ¿Y qué pasa? Viene la pregunta, generalmente, hoy en día, la pregunta del familiar, ¿por qué no lo operaron antes? ¿Por qué no? Porque la indicación no estaba. Y esta es una de las cosas importantes, Elena, me vas a dar la razón, de que cuando desde que empezó a entrar el marido al trabajo de parto, es como que esta pregunta no se escucha mucho, porque ve lo que está pasando, ve la situación y realmente ve lo que se hace, y es muy bueno que esté el papá presente durante todo el trabajo de parto, porque ve todos los periodos, se entiende perfectamente y a veces no es la mamá la que tiene que transmitir el motivo y realmente, bueno, la idea es que ustedes sepan que cesárea anterior, no cesárea, dos bebés múltipla, puede surgir la indicación durante el trabajo de parto. Elena. Esto además, digamos, me lleva a la respuesta de una pregunta que vi, que era si los papás acompañaban en el tiempo de COVID a nuestras mujeres en la sala de partos. Absolutamente sí. La única institución que mantuvo desde el día cero del inicio de la cuarentena en la ciudad a los padres o al acompañante que la mujer elija en la sala de parto, fuimos nosotros en la clínica. Obviamente con el protocolo de seguridad que digamos que tiene lo suyo, hay que enseñarle a vestir al papá, nosotros nos vestimos de otra manera, pero nuestras mujeres paren con la persona de su afecto, que habitualmente es su marido o su compañero, y así reciben a su bebé en la clínica privada de Pueyrredón. Obviamente lo que dice Guillermo es así. Desde que los padres están tan involucrados en el fenómeno del nacimiento y de la paternidad en general, ellos ven todo el esfuerzo enorme que hace su mujer durante el trabajo de parto, durante el periodo expulsivo, el acompañamiento que tiene todo el equipo obstétrico para tratar de garantizar la salud de la mamá y de su bebé, muchas veces con el final que todos anhelan, que es el de un parto vaginal, y otras veces con el final del otro tipo de parto, de la otra aparición, que es por cesárea. Doctora, que había quedado una pregunta pendiente de Laura Sánchez. ¿De qué depende que la incisión de la cesárea sea vertical u horizontal? Esa se llama incisión mediana infraumbilical. A ver, cuando nosotros aprendemos a operar, nos enseñan que esa es la incisión, digamos, más fácil, más rápida para ingresar el abdomen y sacar un bebé en forma urgente. No estoy de acuerdo. La incisión de Fanny, la incisión que usamos habitualmente sobre la línea del bikini, la hacemos absolutamente igual de rápido y tiene menos complicaciones, es menos eventrógena. La verdad que no hay ninguna situación que en manos entrenadas justifique la incisión mediana. En esto soy clara. En manos entrenadas no hay ninguna justificación, ninguna. Totalmente. Luciana Corbalán pregunta, si programamos una cesárea, ¿tenemos que internarnos un día antes o el mismo día? Porque escuché casos que depende de la clínica. Yo voy a tener en la clínica Pueyrredón, dice Luciana. En la clínica Pueyrredón, la condición es tener el chico puesto, no vayan a alargar el chico que el padre se infarta, ahí en la calle, no. A ver, las cesáreas programadas tienen un protocolo de ayuno y de higiene personal con un determinado líquido, que es Pervinox, solución o los otros jabones quirúrgicos la noche antes, el día de la cirugía, 6 horas de ayuno
total, incluyendo líquidos, y solo eso. No es el día antes. Hay situaciones absolutamente excepcionales donde la madre tiene que estar internada un día antes, que son las pacientes con placenta previa, porque requieren hay que hacer, digamos, dentro de la cuestión quirúrgica de la cesárea, antes de la cesárea hay que hacer algunos procedimientos que no son habituales, por los cuales la madre tiene que estar internada un día antes. El resto de las mamás, ese mismo día, con 6 horas de ayuno, y de acuerdo al horario donde se va a operar, le decimos a qué hora viene a iniciar los trámites de internación. Muy bien. ¿Alguna reflexión, doctor, o seguimos? No sé si hay más preguntas. ¿Está bien? ¿Tiempo de COVID? Sí, estamos todo bien. Doctora, ¿cuánta más o menos el porcentaje de cesáreas que se están realizando en el día de hoy en experiencia de este equipo obstétrico? El porcentaje es alto. El Ujú. porcentaje de cesáreas es alto, está subiendo cada vez más en el mundo. eh, Obviamente, en lugares de derivación, en lugares donde se reciben embarazos de alto riesgo, o por daño en la salud de la madre o daño en la salud del bebé, el índice de cesáreas aumenta, obviamente, pues son embarazos de alto riesgo. El índice de cesárea nuestra supera el 30%, Ujú. pero es un índice que no varía con respecto a hospitales privados, Claro. por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires. Son centros de referencia donde hay prematuros extremos, madres, con distintas patologías, y también hay un contexto social donde las mujeres a veces no toleran un trabajo de parto largo, y a veces los trabajos de parto son largos. Y la verdad es que uno no puede obligar, uno puede, y es nuestra función, alentar y ayudar a la madre a que la progresión del parto se dé, pero a veces la mamá no puede. Y si la mamá no puede, lo último que nosotros necesitamos es que ella pase por una experiencia que luego le genere pesadillas o que no quiera volver a transitar. Quiero aclarar, justo hace nosotros unos 3 años estamos guiando nuestra estadística por una nueva clasificación que se llama clasificación de Robson, que no tiene que ver, si nosotros tomamos las cesáreas estrictamente, van a depender mucho del centro, si es de derivación de no. Si hay más cesáreas en un lugar público que en un hospital, sí, puede ser, tiene su causa, su motivo también. Por esto que decimos, la elección de la madre quizás da un poquito, no quiero decir que en el hospital no se respete, perdón, pero la indicación materna a lo mejor está un poco más aceptada en un centro privado que por ahí en un institucional, que trabajan un poco más despersonalizadamente. Pero la nueva clasificación para ver, ¿estamos operando mucho, estamos operando menos, cómo estamos? Tiene 10 ítems, que está relacionada con la paridad, con la presencia no de cicatrices, con la edad gestacional, si es único o feto único, la situación de presentación del feto, si es único o gemelar, y si es de más o menos 37 semanas. Con todos estos valores se hace una clasificación en la cual nosotros vemos que el índice de cesárea, digamos, de mamá virgen, de primera vez, sin ninguna patología, quizás sea menos de lo que dijo la doctora. Si tomamos el contexto general, va a llegar casi un 50% en nuestra institución y en cualquier lado, porque ahí también está agregado otro ítem. Hay muchas mamás hoy, hay muchas cesáreas que son periodo de la mamá, que las evaluamos, lo charlamos, que aumentan la estadística. Hay mamás que se operan para hacerse una ligadura, más que antes. Ahí hay que charlarlo también. Estoy hablando cuando no tienen cicatrices anteriores. Sube la estadística. Mamás que tienen 3 partos normales y quieren operarse para hacer una ligadura y no quieren esperar
otro momento, no quieren hacerse por la paroscopía, bla, 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 lo que sea. Ujú. Y me mandé un bla, bla, bla. Y estaba, o sea que, y la otra opción es la que hablábamos, la elección materna, y todo esto aumenta un poco la estadística, bastante. El tiempo de espera, que a lo mejor lo pactamos con la mamá, muchas veces la mamá sabe la cantidad, por eso cuando hablamos de parto respetado, la cantidad de mamás que se sientan y nos dicen, doctor, no quiero un parto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese momento? Tratamos de charlar, de ver que a veces es el simple miedo de decir, no, tengo miedo al dolor. Hay una multiplicidad de causales. Tratamos de evaluar, a veces lo tomamos como una cesárea electiva, digamos, esperemos el trabajo, como una cesárea anterior, digamos, no, que quiero un parto, esperemos el trabajo de parto y lo evaluamos, vemos las condiciones. A veces no, pero sí, no te vamos a hacer esperar tanto tiempo, danos una chance. Hay mamás que quieren y otras que dicen, no, doctor, póngame la fecha. Tenemos que respetar. Cuando ponemos la fecha, en esos casos en general es más cerca de las 39 semanas, como dijo la doctora, de las 40, y cuando es por una cesárea anterior o por una causa, a lo mejor es un poquito antes. Cuando hay varias cicatrices, 3 cesáreas, quizás sea un poquito más a las 38 que a las 39. Elena, ¿querés decir algo? Sí, que acá lo importante, los protagonistas son la madre con su bebé, en general digamos, el núcleo familiar, mamá, bebé y papá. Ellos son los protagonistas. Nosotros acompañamos desde lo científico y desde lo personal al bien parir de esa pareja, que podrá ser por parto o por cesárea. Yo no digo que es anecdótico, pero digo que ellos, está todo centrado, nuestro trabajo, en el bienestar de esta pareja y de su bebé, y en respetar las decisiones siempre y cuando no pongan en riesgo la vida del bebé o de la mamá. Por ejemplo, si el bebé está sentado, por más ganas que tenga esa pareja de experimentar un parto Exactamente. vaginal, no puede ser. En nuestra clínica, no. Nosotros no tomamos ese tipo de conducta porque la medicina basada en la evidencia dice que esos niños pueden asfixiarse dentro del canal de parto. Por suerte es rarísimo que nos encontremos con situaciones así, porque las familias se entienden, las mamás, y además son poco frecuentes. Estaba viendo ahí unas preguntas. Hay un mito que dice que a los doctores les conviene hacer una cesárea. Bueno, económicamente, definitivamente no. En realidad los honorarios son menores que los de un parto vaginal, porque hay algo que se llama eh, módulo de nacimiento. Es decir, que hay 10 pesos para que paga la obra social o la prepaga, que se distribuye entre la internación, los medicamentos, el anestesista, la recepción del recién nacido, obstetra y asistente. Cuanto más intervinientes hay dentro de ese paquete de 10 pesos, más se reducen los honorarios para todo el mundo. Entonces, no es cierto que se paga más una cesárea que un parto en honorarios. Es cierto que las cesáreas selectivas generan digamos, una comodidad para los padres y para todo el equipo quirúrgico, cuando es una cesárea electiva, porque el bebé está sentado. ¿Vamos a operarte un sábado a las 12 de la noche? No, se va a hacer una cesárea un día de semana durante la mañana o la tarde o como fuere. Esta es una especialidad muy dura junto con neonatología, porque no tenemos ni horario ni día, y somos gente que vive de guardia. Por eso los que ya tenemos unos cuantos años haciendo la especialidad, las guardias son duras. Salvo, tengo que decir, algunos que ya pasaron los 60 años, que no hacen más guardia. Sí, no sé, pero eso No sé qué me ocurre. miran, porque No, ayer no, no. no, salí a las 8 de... Fíjense cómo la responsabilidad que a veces tenemos. Antes de anoche, que no me debe estar escuchando la paciente, yo había quedado que a ella le iba a atender, me llama que estaba con dolores, llorando. Yo vivo más chiquita, llegué antes que la paciente a la clínica.
Y la doctora Casal, que estaba de guardia en la clínica, le dijo, aguantá hasta que llegue la paciente. Y llegué casi yo antes que la paciente que vivía así pasé los semáforos, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Claro. El resto de las cosas, como la mayoría de las instituciones trabajamos en equipo. Exactamente, eso es lo que quería agregar. La cantidad de pacientes que uno personalmente tiene, no tienen, digamos, el trabajar en equipo es un trabajo mucho más seguro para la gente, porque no es lo mismo que te atienda tu médico que hace 3 días que no duerme porque tuvo 3 partos seguidos a la noche, que tu médico que vino, estuvo de guardia hoy y ya mañana no, entonces el equipo se va renovando. No hay forma más segura para las mujeres, sus familias y sus bebés de parir que en un equipo. Esto no quiere decir que uno no pueda optar por la personalización y que además a nosotros nos encanta estar en el parto de las mujeres que nos han elegido para el control del trabajo de parto. Pero eso también limita enormemente, digamos, la posibilidad de que estemos induciendo partos que no hay que inducir o operando embarazos que no hay que operar. Por eso Bien. hay una muy mala prensa de la cesárea, que la cesárea se hace para que no le joroben el fin de semana al médico. La verdad es que eso se escucha, eso uno lo ha visto, pero no es algo que esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos equipos obstétricos que garantizan el descanso de los médicos en forma rotativa y también digamos, que estés en la mejor capacidad posible para atender a la paciente que sea. Es un volumen muy grande de pacientes. Entonces, si no, uno no puede estar 365 días del año, 24 horas. Eso Es así. eso le hace mal a todo el mundo. El trabajo en equipo nos ha permitido poder cambiar a veces algunas conductas en mejor para nosotros. Trabajar en equipo significa que esperamos mucho más, con mucha tranquilidad, el desencadenamiento del trabajo de parto por arriba de las 40 y media semanas. En algunos casos que la mamá esté, por supuesto, sin patología ni nada. Obviamente, la asistencia del equipo de parteras es fundamental. Exactamente, es a lo que iba a agregar. Se incorporó un nuevo equipo hace unos años de obstétricas que están mucho más especializadas que antes, que están especializadas en el control del trabajo parto, hasta pueden atender partos normales. Guillermo, las licenciadas en obstetricia son licenciadas universitarias que hacen residencia. Exactamente. Como nosotros cuando somos residentes, de la misma manera, tiene una formación súper completa. Es una generación de gente muy formada y que además tiene un acompañamiento extraordinario de nuestras mujeres. Eso ha cambiado mucho, que nosotros nos permita trabajar mucho más tranquilamente, poder atender simultáneamente más pacientes, para bien de la paciente también, y eso ha bajado incluso un poco la indicación de la cesárea en algún momento. También, debo decirlo, surgen más a veces, que no nos gusta tanto, esa cesárea a último momento, porque muchas veces llegamos más a la dilatación completa y a veces tenemos que operar. Pero realmente la evolución de la obstetricia hoy es el trabajo en equipo multidisciplinario. Y nosotros tenemos siempre el médico de guardia, el que está de segundo llamado, y después del tercer llamado estamos todos sin saber. Como hoy yo, por ejemplo, era mi día libre, las chicas salieron corriendo y ningún problema, fui a atendí, mirá la doctora Casal cómo se tapa. Era mi día libre, viernes a la mañana, y fui a hacer... Viernes a la mañana, pero llovía. No sé si... pero estamos ahí para todo. Así que el trabajo en el equipo es muy importante. Y tienen que tener confianza porque hace muchos años, bueno, para al menos las chicas que están en la Pueyrredón trabajamos en equipo y las normas son las mismas para todos. Después estará la manera que cada uno habla, la delicadeza de la doctora Casal,
la delicadeza de la doctora Raciati, lo que sea, pero en general las normativas son para todos comunes. Encontré la pregunta de la episiotomía, doctora. Florencia Campuzano dice, en la clínica Pueyrredón tuve un parto maravilloso, con mucha paciencia y contención, y colaboraron para que no me realizaran la episiotomía. Les agradezco. Ah, bueno, la verdad es que ¿Quién? si hay algo que no nos Florencia Campuzano, Florencia Campuzano. Si hay algo que no nos gusta a los obstetras es hacer una episiotomía y suturar la episiotomía, es un plomo. Y luego atrás nuestro pegadita a la mamá que tiene que, digamos, que tiene que padecer los puntos. Lo que ocurre es que nosotros en el periodo expulsivo vamos masajeando con vaselina líquido, sólida, y vamos preparando suavemente el periné. Y la episiotomía se hace sobre el final, cuando uno siente que la tensión del tejido por donde va a atravesar la cabeza del bebé va a romper esos tejidos. Entonces, la episiotomía en realidad previene o trata de prevenir desgarros que lesionen el ano o el recto de la madre. Se hace al final cuando uno ya ve que el tejido se va a romper, pero si no, siempre tratamos de proteger el periné, de hacerlo mucho más elástico, de modo de que esa mamá no tenga puntos o tenga la menor cantidad posible. Doctora Brenda Soledad pregunta, hola, mi cesárea es en 2 semanas, quisiera poder filmar el momento en que mi bebé se posa en mi pecho. Con la bolsa para sumergir el celular y así poder esterilizar, ¿se puede? Hasta hace unas semanas atrás era súper estricto el tema de los celulares dentro del ámbito quirúrgico. Ahora depende de cada institución. Hay instituciones que siguen sin dejar entrar a los padres al nacimiento. Bueno, cada institución tiene su protocolo. Nosotros ahora, como hace unas semanas atrás, están los padres de nuevo participando del evento de la ecografía obstétrica, ahora se está pudiendo empezar a sacar alguna foto o a filmar dentro del quirófano. Obviamente, estos son protocolos que se van modificando de acuerdo al estatus de la pandemia y de las condiciones en cada lugar. Pero en principio le diría que es muy probable que se pueda. Uh-huh. A mí me dijeron que dijo me cortaron los pies. A mí con esto me cortaron las manos y me sacaron el celular. Porque si había algo que me encantaba era registrar el momento, sobre todo de que la mamá está con su bebé ahí en esos primeros minutos, y hemos pasado muchos videos y filmaciones en los encuentros que hemos hecho. Sí, es un recuerdo lindo. La verdad que a veces, como no sé si tiene tanto sentido que se puede o no, hoy hay protectores para poner, pero a veces las normativas tienen que ser generales. Porque si no después se distorsiona, y por eso a veces se dice, bueno, basta, no se entra con celular al quirófano, y después para volver para atrás hay que pasar por una serie de requisitos. Digamos que de a poquito se va a ir normalizando el tema, doctor. De hecho, usted ya ha recibido la vacuna. No, lo recibí por ser profesional de la salud. Ajá. Así que no por el grupo etario. Y tengo que darme la segunda dosis. En general estamos casi todos vacunados. Pero bueno, igualmente es largo el camino que falta. ¿Todo el equipo se tiene que vacunar, doctor? Sí, los profesionales de salud todos se vacunan. Bien. Hay cosas que va a dejar buena esta situación para el futuro, en cuanto a los cuidados más estrictos que vamos a tener. Pero bueno, esperemos que de a poco se vuelva a la normalidad. A mí lo que más me cuesta es, como médico, es la situación de utilizar el barbijo en el consultorio, me mata. Creo que a todos nos molesta porque el no poder ver la expresión de la paciente. Si había algo lindo del consultorio de obstetricia es charlar con las pacientes. Ver la cara, donde vos podés ver hacer su contención, hablar, charlar abiertamente,
con el barbijo se me complica un poco. En general es lo que les está pasando a todos, sobre todo en el consultorio, ¿no?, de obstetricia, que es tenemos una llegada muy especial y a veces vamos más allá del propio embarazo, lo que charlamos en el consultorio. A veces esta situación nos limita un poco. Aprovecho para preguntarle a los doctores. Hoy vi una información que salió en los medios de que por el momento las normativas de vacunación contra COVID para embarazadas indican que es algo que se tiene que ver caso por caso, que no hay una normativa general. Exacto. No hay una normativa que lo establezca. Esta es una enfermedad tan nueva que no hay tiempo para, en ciencia es muy importante el tiempo, la prospección, mirar hacia adelante y poder confrontar datos, y es tan nueva la patología que no se sabe. Así que tal vez la no recomendación de vacunación de hoy puede ser la recomendación mañana. Pero lo cierto es que faltan vacunas en todo el mundo y acá también. Y acá hay una reflexión que me parece muy importante para aquellas personas que creen que las vacunas son obra de mandinga y que producen autismo y todas esas cosas salidas de un estudio científico que fue desterrado porque no tenía diseño metodológico, se superó y bueno, y aún así hay gente antivacuna que sigue creyendo que un mundo sin vacunas es mejor. Esto es un mundo sin vacunas. COVID es un mundo sin vacunas. Ustedes imaginen que no hubiera vacuna contra sarampión, varicela, tos convulsa. Imaginen la viruela, que ya está erradicada desde 1980 del mundo. Poliomielitis. Entonces, esto con el COVID es un mundo sin vacuna. Entonces hay que tener conciencia de que los planes de vacunación previenen las enfermedades y si no las previenen las formas graves de las enfermedades. Y es un tema, digamos, de conciencia social. Muy bien. Yo leí otro artículo hoy o ayer, en el cual, si tomamos en cuenta cómo es la vacuna del COVID, las embarazadas deberían vacunarse, porque estamos hablando de una vacuna que no es, las contraindicaciones que tienen las vacunas para las embarazadas son los que son a virus atenuados o a virus muertos, o sea que nosotros le estamos dando un virus medio, que no tiene efecto, digamos, medio tololo, que se ríe la doctora, un virus que no puede enfermar, pero que sí produce defensas. Eso está contraindicada, son pocas las vacunas hoy. En realidad la Sabin era una vacuna que no se debería haber dado embarazada, se daba la Salk, pero en ese momento que era aparte, se es como un lisado de virus. Hoy por hoy las vacunas son aptas para las embarazadas, lo que pasa es que quien ponga la bandera a cuadros para que se largue, habrá que estudiarlo un poquito más. Ustedes saben que es difícil estudiar efectos colaterales o complicaciones en embarazadas, pero por cómo es la vacuna, se podría dar perfectamente. Vamos a ir redondeando porque ya llevamos una hora de Meet. No veo ni un marido ahí con las esposas. No, hoy no tenemos maridos, es verdad. Vanina Neira pregunta, ¿en una cesárea programada el obstetra de cabecera es el que la va a realizar? ¿Y la ligadura de trompas, lo hace él mismo también? La ligadura y el acto operatorio lo inicia y lo completa el equipo quirúrgico, cirujano y ayudante, que puede ser su propio médico de cabecera o el médico del equipo. Va a estar perfectamente atendida. Bueno, una vez más les agradecemos a los doctores, a la doctora Elena Casal, especialista de obstetricia. Doctora, ¿cuántos niños ha traído al mundo en todos sus años de profesión? Bueno, tengo que decir que son unos cuantos años, casi 31 años. Tengo 55, me recibí a los 24, muchos años. Dejó de contar hace mucho en 5.000. Así que cómodamente un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Qué impresionante. Doctor, ¿usted más o menos la estadística cuántos? Mirá, yo más o menos me recibí también a los 23, 24 años, así que hace ya 25 años que estoy haciendo partos.
Ya. Y también perdés la cuenta, porque, pero donde te das cuenta es cuando caminas por la calle. Cuando la gente en Mar del Plata, que es una ciudad grande, no hay día que caminas por ahí, así que ninguna macana podemos hacer. Te encontrás con alguna paciente, Claro. o doctor, usted me atendió, o ayer. Guille, cuando le haces el parto a la nena que la hiciste nacer de la madre. Sí. Ya he tenido, bueno, y vos debes también, Elena, no te hagas que a alguna madre debes haber atendido, que atendiste vos. Sí, pero tengo 8 menos que vos, gordo. Anoten, Bueno, chicas. pero sí, es impresionante. Mirá, Claro. María Sol. ¿Dónde está María Sol? María Sol Meglio dice, ¡yo! Bueno, y la Bueno. hermana de María Sol Cosolino, Cosolino, Guadalupe Cosolino, cuando no se conocían, cuando no hacíamos el programa, fue paciente, la trajo a la luz la doctora A mi Elena hermana. Casal. Sí, doctora, estaba a punto de decir que usted trajo al mundo a mi hermanita. Sí, señora. Y es increíble, digamos, nosotros estamos permanentemente en contacto en las redes sociales y les digo que siempre hay palabras de agradecimiento. Por eso les agradezco a los doctores que se preocupen tanto en mantener el diálogo con todos ustedes, ¿no? Para que cada vez sea más fluido ese diálogo, que es la mejor forma de llegar seguramente, y esto lo digo como un opinólogo, periodista de temas de salud, la mejor forma de llegar a un buen parto es que haya una buena comunicación, ¿no? Entre el equipo médico y la embarazada. Exactamente. Yo quiero agradecerle a todos, para ir cerrando también, ojalá sigamos con esta metodología que la verdad que está interesante y cada vez creo que las chicas participan más online que cuando lo hacíamos así en vivo. En vivo. El próximo tema vamos a tratar de charlar lo que se llama la vuelta a casa, el puerperio, que esa es una charla que la sabe dar muy bien también la doctora Casal. Y ahí es muy importante en la vuelta a casa que estén los papis. Exactamente, ahí sí tienen que estar los dos juntitos ahí. Y la doctora Gerula, que también fue mamá, que sabe con sus experiencias de madre, y yo como experiencia de padre, bueno, está muy bueno que es una charla muy, muy importante y linda. Bueno. Así que ojalá la podamos hacer para la próxima. Y bueno, y lo que necesiten estamos a su disposición. Joana Andrada dice, muchas gracias por el espacio y los doctores unos genios, me atiendo con Elena y estoy muy contenta y agradecida. María Sol Meglio dice, Cairol atendió los partos de mi hermana y mío, un genio. Sil Medina, son unos genios los dos. Bueno, algunos de los comentarios. Lo último que quiero transmitirles a nuestras queridas mujeres. Están atravesando un momento único en su vida. La maternidad, digamos, nos atraviesa para toda la vida. Y nosotros, digamos, vamos a compartir con ustedes este momento tan preciado. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les comenten o les digan, tráiganla a la consulta, lo charlamos. Nunca son las preguntas tontas ni impertinentes. Siempre nosotros instamos, sobre todo a los embarazos de alto riesgo, a que hagan interconsultas donde ellas lo decidan. Nosotros estamos para acompañarlas en este proceso tan importante en su vida y para que termine con felicidad. La mayoría de las veces ocurre, mamá sana, bebé sano, muchas de parto, otras de cesárea. Lo importante para nosotros es brindarles lo mejor que tenemos. Si hubiera alguna dificultad que habitualmente tiene que ver con la comunicación, no dejen de decirlo y por supuesto la interconsulta y la posibilidad de que ustedes cambien de médico es de ustedes, esto es un derecho de ustedes. Ninguno de nosotros se va a enojar. Pidan su historia clínica, vayan al lugar donde ustedes se sientan más comprendidas y cobijadas. No, porque el momento es de ustedes. Nosotros estamos para acompañar, pero el momento es de ustedes. Ustedes tienen que sentirse en absoluta libertad
de plantear las dudas, las inquietudes y obviamente de hacerles interconsultas y de cambiar si es que no se sienten cómodas o seguras. Silvana Florencia Olivera dice: gracias, Guille, por tanta predisposición y dedicación, corazoncito. Bueno, muchísimas gracias, Sol Cosolino, por la organización de este meeting. Una vez más, gracias a la doctora Elena Casal por estos minutos de descanso que ha dedicado a comunicarse con todas las embarazadas y también al doctor Guillermo Cairole. Y seguramente la próxima va a ser a finales del mes de febrero o comienzo del mes de marzo, si a usted le parece. Dale. Bueno, perfecto. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos todas. los doctores. Chao. Hasta pronto. Presentó el segmento de control del embarazo en Mamitas de Hoy. Grupo de atención materno-perinatal de la Clínica Pueyrredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo, con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de atención materno-perinatal de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123.